Bueno, yo no la quiero complicar muchísimo tampoco, pero me parece que hay algo que tenemos que pensar un toque, porque lo que está pasando es que los temas, por ser los temas de la realidad y más de esta nueva realidad que estamos viviendo, son todos, de algún modo, todas son malas noticias, ¿no? Y entonces creo que si además de eso el clima de la edición es oscuro porque llueve adentro, y entonces si llueve, además de llover, nos imaginamos que está todo nublado, creo que se hace un poco opresivo. Y no sé qué pensás. Y me parece que no tiene que ser opresivo, que un poco nosotros lo que buscamos no es que los pensamientos nos opriman y nos encierren, sino como encontrar una productividad, incluso en las malas noticias por ahí. Entonces, bueno, pensaba cómo va a ser. Tampoco va a ser una fiesta, ¿no? El aire, pero que sea un poquito menos asfixiante. Y la verdad que no tengo mucha idea de cómo pensarlo, porque si fuera para escribir o para pensar la revista me sale más fácil, pero en términos de sonido me cuesta proponer cómo sería el sonido de lo que hacemos. No me sale. Puedo, como por aproximación, pensarlo. Pero creo que hay algo ahí, así como nosotros pensamos cómo es el diseño gráfico o cómo son las fotos de una revista política. Ahora estamos pensando cómo es el sonido de una revista política, y hay que ir ahí como sintonizando, me parece. Crisis en el aire. Análisis político en movimiento. De la tinta a la conversación. El podcast está al aire. revistacrisis.com.ar. Una cuarentena desigual y los barbijos de la derecha. ¿Dónde vive el coronavirus? El primer caso argentino de coronavirus se había confirmado el 3 de marzo. Era una persona, un hombre que vino desde Italia y había estado en España, dos de los epicentros de la enfermedad. Hoy, 67 días después, hay en la Argentina más de 5.600 casos que fueron informados por el Ministerio de Salud y 293 personas murieron por la enfermedad. Pero el despliegue geográfico del virus no es homogéneo. En nuestro país, al menos, lo que está ocurriendo es que el virus es lo contrario de homogéneo, es bien focalizado. Juan Pablo Hudson, integrante del colectivo editorial Revista Crisis. En Crisis en el Aire hicimos un análisis de las estadísticas oficiales para comprender la curva de contagios en cada provincia durante los últimos 15 días. La primera conclusión es que el mapa de los contagios
empieza a concentrarse notoriamente sobre la ciudad de Buenos Aires y el conurbano bonaerense. Ambos distritos acumularon el 80% de los nuevos casos en las últimas 2 semanas, cuando antes, en una misma cantidad de días, habían acaparado el 65% de los contagiados. La ciudad de Buenos Aires muestra un panorama particularmente alarmante, porque allí el mapa de los contagios se cierra todavía más sobre los barrios más postergados, como la Villa 31 y la Villa 1-11-14. Ya son más de 400 casos en estos barrios populares sobre un total de 1.600 contagiados. Las otras 2 provincias que muestran un crecimiento sostenido de los contagios son Chaco y Río Negro, pero la mayor preocupación pasa por Chaco, dado que en los últimos días se detectaron numerosos casos en el humilde barrio Toba, ubicado en la capital provincial. En el resto de las provincias, por el contrario, la situación ha sido realmente auspiciosa en estas 2 semanas. Hubo 5 distritos que no sumaron casos nuevos. Son San Luis, La Pampa, Jujuy, Formosa y Catamarca. Pero se suman otras 9 provincias que tuvieron menos de 10 casos en este periodo. Hablamos de San Juan, Salta, Chubut, Santiago del Estero, Santa Fe, Entre Ríos, Tucumán, Santa Cruz y Neuquén. Los interrogantes más acuciantes que se abrirán en las próximas 2 semanas son: ¿cómo seguirá la curva de contagios en las provincias que, dado los buenos resultados que han obtenido, liberarán más la circulación de las personas, el comercio y la producción? Y finalmente, ¿qué ocurrirá en los barrios más postergados de la provincia de Chaco? Y fundamentalmente, ¿qué ocurrirá con la curva de contagios en las villas y barrios populares de la ciudad de Buenos Aires? Como decía Juan Pablo, el viernes 8 el gobierno de la ciudad informó que 410 personas que viven en los barrios más pobres contrajeron COVID-19. La mayoría de esas 410 personas son habitantes de la Villa 31 en Retiro, 280, y 104 son habitantes de la Villa 1-11-14 en Flores. De los 240 nuevos casos que hubo en el país, una gran cantidad corresponden también a los barrios populares, todavía no sabemos cuántos. Lo que podemos ver es que hay una cuestión de cantidad, ¿no? De una gran concentración de la enfermedad en las villas de la ciudad de Buenos Aires y también de la velocidad de expansión de la enfermedad una vez que ingresó a estos barrios. Yo creo que es uno de los rasgos específicos, ¿no? Que es lo que estamos viendo acá en Buenos Aires particularmente, es uno de los rasgos específicos de cómo penetra el virus en Latinoamérica, ¿no? Es algo que no vimos quizás en Europa y en Estados Unidos, y consiste en que es un virus que entra a través de las clases medias y quizás medias altas, que son los que estaban en el exterior cuando la pandemia empezó a difundirse, sobre todo por Europa y por Estados Unidos, y poco a poco el virus comienza a salpicar en los barrios populares hasta que se produce un derrame, que quizás es lo que esta semana salió a la luz pública, aunque no es seguro que haya sucedido esta semana. Yo quisiera ahí, quizás como aporte, comparar con Brasil en 2 aspectos. Como decía Juan Pablo, en Argentina la mayoría de los casos se concentraron en Buenos Aires, ¿no? En Brasil la evolución fue muy distinta. Ahí conseguí unos datos que dicen lo siguiente. Dicen que el primer caso positivo en Brasil fue detectado el 25 de febrero en San Pablo. Era también un paciente, como dijiste vos, respecto a Argentina, que había venido de Italia. Un mes después, el 29 de marzo, el virus ya había llegado a 325 ciudades. Fue la expansión en diferentes ciudades. Algo similar pasó acá, quizás, como decía, con otra proporción, pero acá es donde está la novedad. El 29 de abril, o sea, hace pocos días, un mes más tarde de ese segundo dato, el COVID-19 ya había conocido 2.023 ciudades, o sea que pasó en un mes de asentarse en 325 ciudades a estar en 2.023 ciudades. Bueno, es todo lo contrario de lo que sucedió acá. Acá hubo una primera ola de despliegue sobre las provincias y ciudades del país, y lo que estamos viendo ahora es un repliegue hacia la ciudad de Buenos Aires y la provincia de Buenos Aires. Es interesante porque también en Brasil la mayoría de los casos
por supuesto, aparecen y crecen en las ciudades más importantes, en San Pablo fundamentalmente, pero también en Río y en las capitales de las provincias. Pero lo que dicen, los datos muestran, es que la mayor tasa de crecimiento es en las ciudades chicas, ¿no? Lo que sí parecería que estamos emulando a Brasil es en el otro rasgo, que es lo que vos comentabas antes, y a lo cual estaría bueno volver ahora, que es el clasismo del virus, ¿no? Claro, porque frente a la pregunta de por qué el virus está viviendo en los barrios populares, la respuesta es, está viviendo allí por las condiciones, por cómo llegan esos barrios a la pandemia. De manera equivalente a muchos otros problemáticas sociales, lo que estamos viendo con el virus es que de algún modo pone sobre la mesa condiciones de existencia de la sociedad anteriores al virus, ¿no? Entonces está naturalizado ciertas condiciones de vida en las villas, que son el hacinamiento, el poco acceso al agua o ningún acceso al agua. Aún con una pandemia que solo se previene con agua y jabón, pasaron 10 días hasta que en la Villa 31 se pudo resolver el acceso al agua de una parte muy importante de los habitantes que vivían allí, mientras el virus, como vos decías, se expandía, en el sentido de que los casos que estamos viendo ahora son personas que se fueron enfermando en ese mismo tiempo en el cual no había agua en la Villa 31. Uh-huh. Los dispositivos estatales, o sea, la llegada del Estado a las villas ocurrió recién a partir del lunes de la semana pasada, luego de la organización y de la protesta de las organizaciones sociales, justamente. Fueron las organizaciones las que, cuando lograron visibilizar lo que estaba ocurriendo, pudieron, digamos, arrastrar al Estado a ocuparse de lo que allí pasaba. Yo ayer, sobre esta cuestión que nos preocupa, digamos, y que hemos señalado como uno de los temas de la semana, hablé para entender un poco mejor la dimensión del asunto. Ayer hablé con 3 personas que están bastante involucradas en el tema, y 3 personas de diferentes ámbitos, ¿no? Uno de ellos es integrante del Ministerio de Salud Nacional, es el secretario de Calidad en Salud, Arnaldo Medina. Hola, buen día. Y él me comentaba una cosa que me parecía interesante, que es cómo fueron cambiando las prioridades a lo largo de esta cuarentena ya de 50 días. Primero él decía que lo que los había ocupado y preocupado era el conseguir respiradores. Después pasaron a estar realmente preocupados con el tema de aumentar sensiblemente las camas para los casos positivos que fueron apareciendo. Ahí vimos también cómo empezaron a hacer hospitales y lugares de contención de emergencia en los municipios, en diferentes lugares. Hace un par de semanas el problema para ellos pasó a ser la aceleración de los médicos, o de la enfermedad en los médicos, y ahora el principal problema que ven es precisamente lo que estamos planteando, ¿no? Los focos de contaminación intensivos, es decir, la expansión de los casos en las villas o en los barrios populares, ¿no? También hablé con Charlie Kostiuk, Carlos, le dicen Charlie, todos, él es del Frente de Organizaciones en Lucha, FOL, una organización popular que tiene mucha presencia en los barrios pobres de acá de la Ciudad de Buenos Aires, de la provincia y también de otros lugares del país. Y él me contó, ellos tienen varios comedores en la Villa 31, también en la 1114, y me contó que el 17 de abril fue el primer caso de una compañera de ellos, precisamente una delegada de un comedor en la villa, que dio positivo. Me parece que para ellos fue una cosa un poco traumática, porque los comedores, como se sabe, hasta ahora, que empezaron a multiplicarse los casos en las villas, fueron el principal problema de gestión precisamente de la cuarentena y del aislamiento social, que era cómo contener las necesidades alimentarias de buena parte de la población que estaba sin recibir recursos y que multiplicaron la cantidad de gente que iba a los comedores. Bueno, una delegada de un comedor popular de la Villa 31 apareció infectada. A partir de allí, del 17 de abril que ella le hicieron el test y dio positivo, se confirmaron luego 13 integrantes del FOL cuyos test dieron positivos. Ya entrado mayo, fue el primer operativo que se hizo de lo que se llama rastreo de contactos, a partir de los casos ya que empezaban a multiplicarse en la villa, para tratar de contener esto. Se instalaron postas, en muchos lugares fueron casa por casa, pero en realidad se instalaron postas sanitarias en diferentes lugares de la villa. Una de estas postas estuvo a cargo del FOL. Allí ellos llevaron a 50 compañeros y compañeras de ellos que pensaban que
por cierto rastreo de contacto, inteligencia de contactos previos que ellos hicieron, pensaban que podían, aunque no tuvieran síntomas, que pudieran tener posibilidades de haberse contagiado. Ahí se hacen entrevistas, se ven bien cómo fue la situación de cada uno de esos casos y solo a 10 de esos 50 que la organización previamente había planteado como sospechosos, digamos, entre comillas, solo a 10 le hicieron los test y 5 dieron positivo. Me parece que es para discutir esto, ¿no? Yo después estuve viendo que hay toda una metodología que tiene que ver con el rastreo de contactos. Hay 2 formas de ver la situación de cómo conocer lo que está pasando con el virus en una situación, en una población, que tienen que ver, una con los testeos masivos, es la que más se plantea, bueno, mucha gente de la oposición, y hay otra que parece ser la que se está llevando adelante, que es rastreo de contactos, a partir de los infectados, ir viendo cuáles. Bueno, a mí me parece que en un lugar como la Villa 31, precisamente, la idea de rastreo de contactos, de la metodología que sugiere la OMC y demás, habría que ponerlo entre paréntesis, ¿no? Porque, y me parece que habría que ir hacia testeos más avanzados, porque el gran dilema, precisamente, de la enfermedad es que los contagios se producen varios días antes de que da positivo, y en ese interín es cuando se difunde el virus y es lo que tendríamos que estar detectando. Crisis en el aire. Revista sonora transmedial. El aire está en crisis. Válvulas de papel, aire, podcast y transmisor. Válvulas de papel, aire, podcast y transmisor. Crisis en el aire. Luego del cacerolazo bastante exitoso del jueves 30 de abril, se armó ya desde el fin de semana siguiente una convocatoria para una nueva protesta. El jueves que pasó, el 7 de mayo, ya el fin de semana habían comenzado a circular en WhatsApp flyers que ya invitaban no a salir al balcón o a la ventana a cacerolear, sino salir a la calle a manifestarse en contra de un montón de cuestiones, entre ellas la liberación de presos, los sobreprecios, la continuidad del aislamiento. Y luego, en el curso de la semana, aparecieron algunas convocatorias con el hashtag La Revolución de los Barbijos. Nos preguntamos cómo se armó esa convocatoria y quiénes fueron los convocantes, las convocantes. Lo que se puede entrever es que lo que intentaron fue pasar de la protesta masiva a la desobediencia activa, ¿no? Como decías vos, del cacerolazo exitoso del 30 de abril a un intento de salir a la calle y de ocupar la calle. Quisieron catalizar el malestar de la clase media para imponer el fin de la cuarentena. Esa era como un poco la consigna: arrebatarle el control de la emergencia a las autoridades gubernamentales, romper un poco la hegemonía del gobierno en esta gestión de la crisis, apoyándose en el consenso reaccionario que se manifestó en aquel cacerolazo contra los presos específicamente. Y ahora lo que querían parecía ser era señalar al culpable de la crisis económica y en este caso poner al gobierno, al presidente como el responsable. Pero bueno, le salió mal, uno podría decir por suerte, la audacia salió mal. La jugada fue un fracaso. El intento de salir a la calle fue prontamente también en las redes contestado. A lo largo de la semana se fue cambiando la idea de salir a la calle y empezó a aparecer la propuesta de hacer un cacerolazo, que tampoco fue muy potente, ¿no? Yo creo que esto deja un mapa de cómo se mueve la derecha o cómo se va a mover la derecha en los próximos meses, ¿no? En Argentina. Yo creo que hasta aquí sabíamos que habían dos expresiones de la derecha que estaban en pugna. Por un lado, un sector más acuerdista, con responsabilidades de gestión,
representado en general por los gobernadores e intendentes de Cambiemos, de diferentes partidos, pero en general con responsabilidades de gobierno, encabezados a la figura más importante de este país, Larreta, bueno, que ayer y durante todos estos días ha aparecido siempre al lado de Alberto Fernández, también de Axel Kicillof, y que de alguna manera uno podría decir que está ensayando un corrimiento hacia el centro, o en todo caso hacia una idea de gobernabilidad más compartida. El otro sector serían lo que podríamos llamar los halcones, ¿no?, dispuestos a profundizar la grieta, los halcones de la grieta, que están encabezados por Macri y por la presidenta del PRO, Patricia Bullrich, que tienen en las bases del partido, en las bases del PRO, con arraigo en Córdoba y creo yo sobre todo en las grandes ciudades de la Pampa Húmeda, los sectores más activos, ¿no?, con más capacidad de movilización, si se quiere. Ya habían protagonizado aquellas escaramuzas contra las retenciones del campo, ya habían salido a la calle en su momento, ya habían agitado en las redes, y también cumplieron un papel muy destacado en el cacerolazo que decíamos antes del 30 de abril. Y hay un tercer, la novedad, a partir de lo sucedido el otro día, es que aparece un tercer sector que ya se venía dibujando en la opinión pública sobre todo, pero que esta vez salió a organizar, a ser parte del sujeto de movilización que metieron sus barbijos, uno podría decir, en remojo, y que son capaces de correr por derecha el macrismo, incluso, ¿no? Son los jóvenes libertarios, se les llama. La figura más conocida sería Javier Milei. Hay otras figuras también. Hay otro economista ultraliberal que se llama Bogiano, hijo de un famoso juez de la Corte Suprema, y que fogonearon la convocatoria, ¿no?, desde sus abultadas cuentas en las redes sociales. Pero bueno, finalmente, por suerte, se fueron al mazo cuando vieron que las papas quemaban. Sí, lo que de todas formas queda claro después de la escasa convocatoria de la movida del jueves de esta semana, es que la movida de la semana anterior se puede explicar por una extendida adhesión social al paradigma punitivo, digamos, al rechazo de las políticas sanitarias que estaban orientadas a reducir el hacinamiento en las cárceles del país como estrategia principal para evitar que la enfermedad ingrese a las cárceles y enferme a las personas que están allí privadas de la libertad y que lo derrame. Entonces nos preguntábamos, bueno, ¿cómo quedó la discusión de la situación carcelaria en el país en estas semanas? Para eso sobre eso nos va a hacer un comentario Paula Litvachky, que es directora del CELS. Bueno, lo que dejó toda la discusión sobre la situación de las personas privadas de libertad y las discusiones vinculadas a las liberaciones por el riesgo de la pandemia es que hay un consenso punitivo transversal extendido, muy, muy claro. Hay una encuesta de Aragón que pregunta si están de acuerdo con las excarcelaciones de presos por situación de riesgo, y solo el 10% de los encuestados contestaron que sí. Esto es uno de los datos políticos, me parece, más importantes que deja toda esta discusión, y es uno de los datos que fue tomado claramente para armar una movida política muy fuerte de crítica al gobierno, asociado a liberaciones masivas que en realidad no estuvieron sucediendo, pero que tuvieron arraigo sobre esa sensación, ese sentimiento social bastante instalado, y en algunas decisiones judiciales que generaron bastante controvertidas, que generaron mucha discusión. El otro punto que se pone en la discusión también es que nadie está dando la discusión de fondo, y que es muy difícil darla justamente por el contexto, con la reacción que hubo sobre que hay una capa muy importante de detenidos y detenidas en Argentina que creció en los últimos años en forma muy importante y muy acelerada, asociada a delitos vinculados a la ley de drogas y delitos contra la propiedad y todos los procesos de detención de personas por flagrancia, que hicieron crecer un montón la tasa de encarcelamiento, y que mirado para atrás, esas podrían ser decisiones
importantes para trabajar seriamente en disminuir las tasas de sobrepoblación y hacinamiento que hay hoy en los lugares de detención. Estas son discusiones de política judicial y de política criminal centrales para dar, que quedaron muy trabadas ahora a partir de la expresión de esta protesta, que fue una de las más importantes y más fuertes en contra del gobierno, armada de alguna manera o fogoneada de alguna manera políticamente por la oposición, pero que tiene un arraigo social bastante importante. A mí me parece que esto tiene también un análisis necesario a nivel político. Así como dijimos que la derecha no logró, si se quiere, articular este reclamo y este consenso, si se quiere, punitivo para ir más allá, yo creo que también nos queda una reflexión sobre las fuerzas progresistas, las fuerzas progresistas y sobre todo cuando ocupan lugares de poder, porque la sensación que quedó frente a esto que contaba Paula, a esta discusión que queda ganada, si se quiere, por las posiciones punitivas, es que el progresismo no logra tampoco dar la discusión y más bien tira la piedra y esconde la mano, si se quiere, ¿no? Incluso gente como el gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, intenta, si se quiere, subirse sobre este consenso para anunciar, por ejemplo, como salida, la construcción de nuevas cárceles. Me parece que hay que poder dar testimonio en cuestiones como esta, incluso cuando las posiciones son minoritarias. Crisis en el aire. Los sonidos de la tinta y sus discusiones. La semana también estuvo marcada, sobre todo los primeros días de la semana, el lunes, martes, por la nueva oleada de presiones del sector empresario sobre el gobierno para que la cuarentena se abra, o que por lo menos se abra la mayor parte de la actividad económica. A pesar de que el gobierno nacional ya había tomado bastantes decisiones de orden económico, bueno, como convalidar la rebaja de los sueldos de los trabajadores y las trabajadoras suspendidas, y también un aporte económico muy importante al pago de los salarios de las empresas por un total de 130.000 millones de pesos que va a poner el Estado Nacional para que las grandes empresas paguen sus sueldos, las pequeñas también, pero también las grandes, ¿no? Incluidas las empresas propietarias de medios de comunicación. En relación a este tema, bueno, la pregunta es claramente si los sectores empresarios, además de buscar el ajuste del salario a la baja, también buscan el ajuste de la salud de los trabajadores, y eso quedó como muy, la posición del gobierno por lo menos quedó muy clara en la conferencia de prensa de ayer. Estamos en comunicación para hablar de este tema y de los días que vendrán con Arnaldo Medina, él es secretario de Calidad en Salud del Ministerio de Salud. Hola, buen día, ¿qué tal, Jimena? Queríamos preguntarle, bueno, desde el punto de vista de la gestión del sistema de salud, que es lo que usted tiene a cargo, ¿para qué se están preparando? Bueno, desde el primer día preparándonos hasta para la peor de las hipótesis, ¿no? Es decir, estamos trabajando muy duro, aumentando la capacidad instalada del sistema de salud, las camas críticas. Para las camas críticas hace falta incorporar respiradores, se ha trabajado mucho en crecer en
cantidad de camas, también en camas para aislamiento, es decir, camas por ahí en lugares no tradicionales, ¿no? Como estamos acostumbrados a ver en hospitales fundamentalmente, ahora camas que están en clubes de barrio, hoteles, infraestructura social, etcétera, que ya se están utilizando, trabajando en el entrenamiento y la capacitación de las personas que trabajan en salud, aprontando todo el sistema de salud para dar respuesta. Estuvimos hablando en el programa, no sé cómo lo ves vos, que estos focos de infección más intensivos que aparecieron en los últimos días, específicamente en los barrios populares, en las villas de acá de la ciudad de Buenos Aires, si esto para ustedes significa un desafío particular en el marco de la preparación que comentabas que estaban llevando adelante durante todos estos meses, digamos. Sí. Claramente creo que hoy el tema de mayor preocupación, el crecimiento de casos en los últimos días en la ciudad se explican en su mayor parte por los casos que se han dado en estos barrios, ¿no? Entonces, allí lo que es muy importante es poder hacer control de casos, poder aislar rápidamente, y allí ocurren dos cosas. Por un lado, estar atento, para eso funciona la vigilancia epidemiológica, y la otra es estar también preparados, entrenados para actuar rápido. Y bueno, en eso estamos. ¿Y hay algún tipo de abordaje particular para este tipo de regiones o de geografías? Acá estamos frente de una complejidad desde un punto de vista mayor, que es la complejidad social. Y bueno, vos precisamente hablaste de los referentes sociales, barriales, que son los expertos, ¿no? De cómo abordar la problemática barrial, y hay que ir con ellos, ¿cierto? O sea, uno no puede entrar desde el sistema de salud, desde el Estado, directamente con una receta en estos lugares a decir lo que hay que hacer, sino que hay que tener en cuenta cómo vive la gente, en qué condiciones, y mucho la cultura también. Se está hablando mucho de esta idea de la nueva normalidad como la etapa final de la enfermedad, pero que pareciera ser una etapa final que va a durar mucho tiempo. ¿Cómo están pensando esa nueva normalidad del sistema de salud? Un sistema de salud al que llegó a la pandemia también muy deteriorado. La nueva normalidad todavía está un poco lejos, ¿no? No pasó y creo que lejos de haber pasado. Esto es bueno tenerlo en cuenta para no crearnos una falsa expectativa. Pero también es cierto que esto se va a superar y que, después de esto, como no todo va a ser igual, ¿no? Uno, por la posible presencia de esta misma amenaza, de esta misma pandemia, que continúe la posibilidad de infección, ¿no? O reinfección que no conocemos todavía. Pero también porque estas amenazas, que son claramente fruto de la globalización, van a seguir latentes. Entonces, claramente acá surge un mundo distinto, y en el sistema de salud, algo que creo que estamos concientizándonos y aprendiendo mucho, es de cómo manejarnos fundamentalmente en cuestiones de bioseguridad. Hoy estamos con un problema que nos preocupa también, y creo que fue un tema de la semana pasada fundamentalmente, pero que continúa presente, que es la alta infección de trabajadores de la salud. Digo alta porque si nosotros en nuestro país tenemos un registro, si en nuestro sistema de reporte epidemiológico podemos conocer cuántos trabajadores están infectados. Otros países, o la mayoría de los países, no tienen este sistema de reporte. Generalmente hacen estudios especiales o muestras de las fichas epidemiológicas, y a través de eso ellos lo pueden determinar. Nosotros sabemos cuántos trabajadores están infectados. Infecciones horizontales, ¿no? Le decimos, es decir, entre los propios trabajadores, a veces sociales, o sea, fuera del trabajo o en el trabajo mismo, pero muchas horizontales. Bueno, esto tiene que ver con las normas de bioseguridad, y para esto se requiere, por supuesto, equipos de protección personal, pero
se requiere fundamentalmente entrenamiento, que no solamente es una cuestión de los trabajadores, sino de la organización institucional y hospitalaria y de la cultura de trabajo. Bueno, esto de alguna manera hay que abordarlo, hay que trabajarlo. Por supuesto, muchas cosas tienen que ver con cuestiones estructurales que no se solucionan de un día para el otro, pero son problemas que hoy nosotros tenemos. El aire está en crisis. Crisis. En el aire. Hola, habla Sebastián. Sebastián Rodríguez Mora, integrante del colectivo editorial Crisis. Me quedé pensando un poco con respecto a la parte en que estuvieron hablando sobre el cacerolazo fallido del jueves. Lo que me parece interesante es que en un momento Mario dijo que los jóvenes libertarios están encabezados por Javier Milei. Javier no es tan joven, pero lo que sí llama la atención es que tiene mucho arraigo, un arraigo intenso y muy de nicho youtuber y tuitero, pero entre pibitos y pibitas muy jóvenes. Eso es lo que llama la atención. ¿Cuál es? Y incluso me parece que es algo para seguir pensando y tratar de entender qué es lo que en el planteo de Milei y Bogiano y demás libertarios gritones y exagerados atrae tanto a los pibitos. Es algo que me parece fascinante y no termino de entender muy bien cómo funciona, pero me gustaría que el programa en algún momento siga ahondando. Incluso si lo pueden entrevistar en algún momento sería genial. A Milei, alguno de esos. Válvulas de papel, aire, podcast y transmisor. Crisis en el aire. Jimé, bueno, este evidentemente puede ser el tema, digamos, el primer tema, si te parece. Y entonces me parece que habría que... Yo lo agarraría desde el punto de vista siguiente, a ver qué te parece. Y es el coronavirus, lo que estamos viendo es que el virus hace un pasaje en América Latina, y esa es la particularidad de América Latina, que empieza por las clases medias y medias altas, digamos, entra de esa manera, por la gente que viaja, tanto por los temas de laburo como turismo y eso. Durante un tiempo se difunde en esos estratos, y el problema es cuando pasa el tema, digamos, una nueva etapa, se abre una nueva fase, esto pasa a los sectores populares, que eso es lo que está pasando ahora. En Brasil pasó lo mismo. Al principio, cuando no se difundió tanto, estaba en los barrios altos de San Pablo y demás, y hubo de hecho una especie de curva que iba en donde primero se llenaron los hospitales, incluso las clínicas privadas y los hospitales de los barrios altos, ¿viste? Mientras en los demás hospitales de la ciudad no se llenaban y había un montón de lugares libres. De hecho, eso Bolsonaro lo decía como para decir que no pasa nada. Y lo que pasó la última semana, anterior, digamos, fue precisamente, no esta, sino la anterior en Brasil, fue precisamente que el barrio, el virus se movió geográficamente dentro de la ciudad y pasó a los barrios populares, y ahí se descontroló todo.